que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Abrazamos esta palabra y caminamos en fe, le creímos a Dios. Quizás las condiciones no estaban dadas para sentirnos plantadas junto a corrientes de aguas, pero nos abrimos al mover del Espíritu Santo y dijimos, si el Señor nos plantó en este lugar es porque quiere que echemos raíces y quiere que demos fruto. Y la promesa fue, la hoja no va a caer y lo que toquemos va a prosperar. Y así caminamos, así avanzamos. No fue solamente un lema, fue una invitación de Jesús a un proceso profundo, incisivo, sostenido y transformador. Y si somos honestos delante del Señor, quizás podemos decir que este año no fue tan sencillo para todos. Fue un año donde Dios nos llevó a revisar nuestra manera de vivir la fe. Muchos vinieron y dijeron, nunca experimenté nada como lo que estoy viviendo ahora, como Dios me está desafiando en la fe. El Señor nos invitó a revisar nuestra forma de enfrentar lo cotidiano en nuestras casas. El Señor nos llevó a revisar nuestra manera de ser y hacer iglesia. El Señor nos mandó a revisar cómo es que queremos seguir a Cristo, de qué manera lo vamos a hacer. Y nada de lo que vimos fue casual. Las distintas series que llevamos adelante no fueron temas sueltos. Fue un mismo tema visto de diferentes ángulos. El fruto que permanece, Juan 15, Cristo purifica su casa, ser y hacer discípulos, la iglesia gloriosa, la siembra, la semilla, el origen, todos los temas que tratamos en el año. Por eso tenemos que discernir lo que Dios formó en este 2025 para ser agradecidos. El Espíritu Santo nos quiere mostrar algo esencial, que este recorrido que hicimos en este año tiene un mismo principio espiritual. Y este principio no es una estrategia de hombre, no es un método de una iglesia local, tiene que ver con el origen mismo del asunto. ¿Y cuál es el origen del asunto? Tomar la forma de Cristo. Para entender el año que vivimos, necesitamos entender que el fruto que permanece tiene que ver con tomar la forma de Cristo. Y de eso te quiero hablar en esta mañana para cerrar con toda la conversación que hemos iniciado en enero de 2025. El tema de hoy es kenosis, la forma de Cristo. Quizá no entendés qué es kenosis, pero lo vas a entender al final de la palabra, ¿sí? Kenosis, la forma de Cristo. Y quiero que me acompañes en este resumen, en este recorrido que hicimos desde el principio de año. Lo primero que vimos fue el llamado original. El Señor dijo, tenemos que dar fruto y ese fruto tiene que permanecer. No está bueno que vivamos momentos lindos en el Señor, pero que pase el tiempo y eso sea un eco de lo que una vez fuimos, porque hoy estamos en otra cosa. No está bueno que vivamos todo el tiempo en círculos donde en momentos estamos firmes en la fe y por momentos queremos largar todo. No, queremos que si hay un fruto permanezca y permanezca en nuestras vidas y permanezca en nuestras generaciones. Queremos permanecer, necesitamos permanecer. En Juan 15 Jesús no nos dijo esfuércense para dar fruto. Lo primero que nos dijo es tienen que permanecer. Juan 15:4 dijo, permanezcan en mí, Jesús dijo, y yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si ustedes permanecen en la vid, no permanecen en la vid, no van a poder llevar fruto. Si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Hermano, entendimos que el fruto no se produce por presión, por esfuerzo humano. El fruto se produce por permanecer en una comunión íntima con Jesús. Lo aprendimos. El pámpano no se afirma a sí mismo en la vid, no se defiende, no se promociona, simplemente permanece unido a la vid y la vid es Cristo. El fruto no se puede fabricar con nuestro propio esfuerzo humano. El fruto nace orgánicamente con el tiempo, cuando yo sigo firme con Cristo. El pámpano no puede lograr nada por su esfuerzo humano. Si te sentís frustrado porque no lo lograste, quizás lo hiciste en tus fuerzas. Quizás quisiste generar algo con tus propios medios. Y el pámpano da fruto no porque se esfuerza por dar fruto, sino porque permanece unido a la vid. El fruto nace de permanecer. Y permanecer implica algo incómodo para nuestra carne. Permanecer implica dependencia total del Espíritu Santo.
Cortar con la autosuficiencia, vivir de lo que yo recibo del cielo, no desde lo que puedo hacer con mis propios logros, con mi propio esfuerzo. Permanecer, reconocer que separado de Cristo nada puedo hacer. Es rendirme al total gobierno del Espíritu Santo. Juan 15:5, yo lo aprendí de memoria. Estaba en la escuela dominical y mi maestra me decía, Juan 15:5, Juan 15:5, Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Permanecer es en esencia estar unido a Cristo. El mandato es a permanecer. Y eso fue lo que hicimos desde el principio de año. Y permanecer es una forma de vaciarme, dejar de vivir desde el yo para vivir desde Cristo. Como lo aprendimos hace poquito, un miércoles, en la enseñanza de Juan el Bautista, menguar para que Él crezca. Y si Cristo crece, lo bueno es que se forma su carácter en nosotros. Entonces, cuando empezamos a ver que el carácter de Cristo se formaba, entramos en un proceso de santificación. Y lo segundo que hicimos este año fue santificación. Cristo purifica su casa. Si llevar el fruto tiene que ver con el carácter de Cristo, el carácter de Cristo requería santificación, que Cristo purifique la casa. Y empezamos a ver las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor, Apocalipsis 2 y 3. Y no sé vos, pero yo creo que todos fuimos confrontados por la palabra de Dios. Porque aprendimos que Cristo no solamente trata con pecados visibles, sino que va a lo profundo del corazón y nos lleva a revisar las cosas que están escondidas en nuestra alma, como sucedía en las iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Vimos que Cristo purifica no solamente los pecados visibles de nuestro comportamiento, sino que Jesús nos lleva a revisar nuestras intenciones, nuestras motivaciones del corazón, aún nuestras aspiraciones se alinean con las de Dios cuando Cristo está purificando nuestro corazón. Aprendimos que Cristo nos purifica para vivir en santidad conforme al corazón de Dios. Y este proceso fue doloroso, pero necesario, porque fuimos confrontados con nuestro orgullo espiritual, con nuestro ego, el activismo sin intimidad, el espíritu religioso, los hábitos ocultos de pecado, el amor que se enfría, la autosuficiencia. Cristo nos confrontó y dijimos, bueno, es necesario que se tumben las mesas del corazón porque la casa tiene que estar purificada. Nada de cambistas, nada de mercaderes en el reino. En el reino es la gracia y es Cristo quien ordena el asunto. Y fuimos sorprendidos porque Cristo, vimos en la carta, que no solamente corrige el contenido, sino que corrige también las formas y la manera de relacionarnos y llevar adelante la iglesia. Porque descubrimos que una iglesia puede tener la doctrina correcta, ministerios y mucha actividad, y aún así no parecerse a Cristo. Y fue maravilloso descubrir que Cristo purifica esta casa porque el celo por nuestras vidas a Él lo consume. Porque esta casa es el templo del Espíritu Santo. Y fuimos confrontados diciendo, hey, no es solamente lo que pueda aparentar, tengo que revisar acá adentro. Y fuimos confrontados en nuestra intimidad. Pero la purificación que Jesús hizo en nosotros con el tiempo no fue para avergonzarnos, sino para devolvernos al diseño original y ver cuál era el modelo que el Padre siempre estableció en su palabra. Y lo tercero que vimos fue el modelo. ¿Y cuál era el modelo? Ser y hacer discípulos. Vimos que Jesús nunca nos dijo, vayan y formen a gente capaz. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Jesús mismo lo definió en Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El discipulado, hermano, no es adquirir conocimiento bíblico, es una transformación de vida. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. No solamente escuchen mis palabras, aprendan de mí. No es solamente hacer lo que Jesús hizo, sino vivir como Él vivió, porque el discipulado es ser como Jesús. Ser y hacer discípulos, aprendimos. Es la manera en que Jesús nos introduce en el plan eterno de Dios, en el Edén. Nos introduce en el propósito de Dios.
nos devuelve al origen. Aprendimos que no hacemos discípulos solo enseñando doctrina, sino encarnando la forma de Cristo, donde la palabra de Dios se hace carne en nosotros y a través de nosotros y nos convertimos en cartas leídas. Somos y hacemos discípulos, el modelo. Si damos fruto, el carácter se forma, nos santificamos, entramos en este proceso de ser modelados y mostrarlo a Él. Y lo cuarto que empezamos a ver es, bueno, ok, si ahora estamos mostrando a Cristo, ¿cuál es la meta? Y hablamos, lo cuarto que hablamos es, la meta es la iglesia gloriosa. Y estuvimos conversando que la iglesia gloriosa, la que está en la palabra, es la que sirve por amor, la que siente este privilegio de honrar a Dios. ¿De qué manera? Siendo parte de la familia, siendo parte del cuerpo, ocupando esa silla que quizás otro la podría ocupar, pero Dios te escogió, te llamó, respondiste, estás ahí. ¡Qué privilegio! No porque estés en este lugar, sino porque simboliza, representa que te insertaste, te incluiste, estás desafiado a ser parte de lo que Cristo está edificando, su iglesia. Una iglesia gloriosa es la que no vive para sí misma, que lo da todo por la causa de Cristo. La iglesia gloriosa toma la forma de Cristo y se prepara para la venida de Jesús. Y estuvimos viendo qué importante lo que Efesios nos revela sobre la naturaleza de la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios habla sobre qué es la iglesia. Y aprendimos que la iglesia gloriosa es la iglesia que tiene la compasión de Cristo. Evangelismo, ir a compartir la palabra de Dios. Los chicos fueron al hogar de ancianos y nos contaban ayer que los abuelos les decían, ¿cuándo van a volver? Vuelvan. Los ancianos estaban ahí sintiéndose amados con el amor de Jesús. La iglesia gloriosa es la que expresa la compasión de Cristo. Después estuvimos hablando que la iglesia gloriosa es la que tiene la madurez de Cristo. Un gran desafío, hay que crecer. Después estuvimos hablando que la iglesia gloriosa es la que expresa la sabiduría de Cristo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. La iglesia gloriosa es la que muestra el carácter de Cristo y por último que vive en la sensibilidad de Cristo. Da a conocer la voz de Dios, un mensaje profético por medio del Espíritu Santo, la sensibilidad de Cristo. Y en Efesios estuvimos hablando que esa es la meta. El gran arquitecto está edificando un templo santo con piedras vivas. El apóstol Pablo nos habló, cada miembro concertado, unido entre sí, colabora, contribuye para presentarnos delante de Dios como una novia sin mancha y arruga. La iglesia gloriosa, la meta. Pero esto solo es posible, y lo estuvimos viendo en las últimas semanas, si nuestra mente tiene sembrada los pensamientos de Dios. Esto solo se sostiene de esa manera, porque puede quedar como información, como lo que aprendiste en este año, pero para que se haga carne en tu vida, la palabra de Dios tiene que echar raíces. Entonces, el último tiempo estuvimos hablando de algo sumamente importante. El Señor nos alertó que para continuar con este proceso tendremos que cuidar lo que atesoramos en el corazón, lo que dejamos que permee y eche raíces en la mente y en el alma. Lo quinto que vimos hace unas semanas es la siembra de los pensamientos de Dios, la mente de Cristo. Y aprendimos que cultivar la siembra de los pensamientos de Dios en la mente y el corazón es lo que nos va a permitir sostener el proceso en el tiempo. En el lenguaje del reino siempre está presente la lógica de la siembra y la cosecha. La semilla cae, se quiebra, muere y luego da fruto. Dijimos este año teníamos que dar fruto, entonces la metáfora de la semilla es la que tenemos que ver. Cae en tierra, se quiebra, muere y luego da fruto. Pero para poder vivir como una iglesia gloriosa, nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la vida de Cristo, a la mente de Cristo, a su sentir, a su palabra. Entonces en Filipenses 2:5 me encuentro una gran verdad, un principio espiritual. Filipenses 2, el apóstol Pablo escribe lo que muchos llaman el poema de la humillación y exaltación de Cristo. Filipenses 2:5 dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Pablo resume la idea de la mente de Dios
como en un sentir, como una manera de expresarse, una manera de vivir, una manera de ver la vida. La palabra sentir no solamente emoción, sentimientos, habla de orientar nuestra mente con la mente de Jesús. Porque nuestra mente necesita tomar la forma de Cristo para que Él se pueda expresar sostenidamente en el tiempo, para dar fruto, para ser discípulos, para ser la iglesia gloriosa. Y esto nos conduce al corazón del mensaje en este día. Con esto quiero cerrar en esta mañana, para entender que tenemos que tomar la forma de Cristo, que de eso se habla, a eso se refiere el fruto. El sexto punto de esta mañana, en este resumen, es la kenosis, el vaciamiento, tomar la forma de Cristo. Y acá está el meollo del mensaje. Todo lo demás fue introducción. No, está bien, no te preocupes. La kenosis, el vaciamiento, tomar la forma de Cristo. Ese fue el recorrido que vivimos, pero hoy te quiero compartir lo que a mi modo de ver nos va a permitir sostener el proceso en el tiempo. Filipenses 2, capítulos 6 al 8, habla de este sentir que hubo en Jesús y cuál fue y cómo fue que Jesús lo hizo. Versículo 6, ¿qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo está hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué dice Pablo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, siendo en forma de Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo. La palabra despojó es el término kenosis, que significa que Cristo se vació a sí mismo. La palabra despojar significa vaciar. Cristo se vació. Y esta es la clave de lo que hoy te quiero compartir. La palabra kenosis expresa un vaciamiento voluntario por parte del Hijo de Dios. Cristo no se vació de su divinidad, se vació de privilegios, renunció a derechos, eligió el camino de la obediencia y la humillación. No usó su poder para sí, no defendió su honor, no evitó la cruz. Y acá está la revelación más profunda de Filipenses 2. Cristo no se vacía para dejar de ser Dios, porque Él siempre fue, es y será Dios. Cristo se vacía porque así es Dios. Dios no se define por retener, Dios se define por darlo y darlo todo por amor. Cristo no se vació porque no valía nada, se vació porque sabía perfectamente quién era. Si nosotros vamos a sostener el fruto en el tiempo, necesitamos entrar en este modelo de kenosis, vaciarnos. El texto dice, siendo en forma de Dios, Jesús sabía quién era. El vaciamiento no es anular mi personalidad, perder mi identidad, vivir pasivamente, negarme por culpa o por miedo, dejar de ejercer la autoridad o dejar mis responsabilidades de lado. La kenosis, lo que Pablo habla, es un vaciamiento que no nace de la inseguridad, nace de una identidad firme en el Padre. Sé quién soy en Cristo, por eso no tengo problema en vaciarme. Sé quién es mi Padre, por eso no tengo problemas en que la gente me apruebe, no me apruebe, me aplauda, no me aplauda. Sé quién soy. Jesús se humilló, se vació, porque sabía quién era, siendo en forma de Dios. Se despojó. Se vació. Cristo no respondió a una provocación. ¿Por qué? Porque no necesitaba responder de esa manera. Se había vaciado de sus privilegios y derechos. Lo flagelaron, lo avergonzaron, pero sabía quién era. Lavó los pies de sus discípulos, siendo el maestro, el rey de reyes. Se vació. No respondía a las ofensas, no se justificó, no buscó reconocimiento, no evitó el camino difícil. Ahí se estaba vaciando. Se vació de sus preferencias, de sus expectativas, de sus deseos personales. ¿Por qué? Para obedecer al Padre.
Porque vaciarnos tiene que ver con esta decisión en el día a día, en lo cotidiano, de poner en primer lugar el obedecer a Dios antes de mis preferencias, de obedecer a Dios antes de mis deseos, antes de mis expectativas. Jesús tenía otras expectativas en cuanto a cumplir su misión, pero no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Se había vaciado, se había despojado por serle fiel. En la condición de hombre se humilló. En nuestras relaciones con los demás, si nos vaciamos, se van a eliminar las contiendas. Si nos vaciamos, se van a eliminar las provocaciones. Si nos vaciamos, se van a eliminar las comparaciones. Si nos vaciamos de nosotros mismos, lo que va a quedar es Él. Esta kénosis habla de despojarnos. ¿Para qué? Para que Él crezca en nosotros. El fruto es tomar la forma de Cristo. Pero para tomar la forma de Cristo debemos vaciarnos. Vaciarnos es escuchar antes de imponer, es perdonar antes que juzgar, es servir antes que exigir, es dejar de vivir a la defensiva a causa de las ofensas que vivimos. Hermano, vaciarnos es elegir la obediencia antes que nuestra propia conveniencia. Vaciarnos es obedecer antes que nuestras propias preferencias. Vaciarnos es obedecer antes que nuestras propias expectativas. Vaciarnos es preguntarnos todo el tiempo, ¿esto glorifica a Cristo? ¿O estoy buscando que la gloria sea para mí? La kénosis, el vaciamiento, no es el fin del camino, es el camino en sí para sostener el fruto en el tiempo. Transitamos este camino para tomar la forma de Cristo. Y cuando dejamos de vivir para nosotros, es cuando Cristo encuentra espacio y se empieza a expresar en y a través nuestro. El vaciamiento, esta kénosis, es un estilo de vida que revela si tenemos la mente de Cristo y si Cristo se está formando en nosotros. Hermanos, los problemas o muchos de los problemas que tenemos es porque estamos tan llenos de nosotros mismos. Estamos tan llenos de nosotros mismos, tan ensimismados, que muchas veces no podemos ver con claridad el privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia. Que muchas veces no podemos ver con claridad que somos parte del mover de Dios y es un privilegio. ¿Cómo no te vas a consagrar, hermano? ¿Cómo no vas a rendirte en tus cuestiones más profundas si es un privilegio que Él te llene con su amor, con su gracia, con su favor? Es un privilegio ser parte de la familia espiritual, ser la morada del Espíritu Santo. Muchas veces no nos damos cuenta de que no se trata de nosotros y nos enojamos porque estamos mirándonos a nosotros mismos, nuestras cosas. Para sostener el fruto tenemos que permanecer en Él, y para poder permanecer en Él tenemos que vaciarnos para que Él nos llene, para que Él nos llene, para que esa agua viva. En el día de ayer hablábamos con Diego y nos maravillábamos de lo que estamos aprendiendo los miércoles con la vida de Jesús. Y cómo Jesús en cada palabra que daba, en cada situación que vivía, en cada conversación, había un propósito eterno ahí. Porque Jesús con la mujer samaritana dijo, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Juan capítulo 4. Pero 3 capítulos más adelante, en Juan capítulo 7, al final de la fiesta de los tabernáculos, se pone de pie y dice, óiganme, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Necesitamos ser llenos de su presencia y que de nuestro interior corran ríos de agua de vida. El Espíritu Santo es lo que nos va a permitir, es como la savia dentro de la vid, que se mueve, que nos alimenta, que nos da vida. No nos damos cuenta muchas veces porque estamos mirándonos a nosotros mismos que se trata de Él y no de nosotros. Casi siempre terminamos hablando de lo que nos pasa, nos afecta, de lo que nos molesta. Terminamos hablando de nosotros mismos
y no hablando de Él, ni del que ha de venir, sin darlo a conocer. Y no está mal que hables de tus cosas y que me cuentes lo que te pasa, porque siempre tendremos como pastores, Gaby, yo y los líderes, una escucha comprometida, responsable para abrazarte. Pero no te olvides que la iglesia gloriosa no es la que habla de sí mismo, es la que habla del que ha de venir, más allá de lo que nos pase. Y no es que no estemos entendiendo que el asunto que tenemos que enfrentar es difícil, pero no te olvides. Zacarías estaba en el templo, en el lugar santísimo, oficiando su rol de sacerdote, ofreciendo incienso, una posibilidad única en toda su vida, una persona mayor. No había podido tener hijos. Su esposa Elizabeth era estéril. Y quizás era un pedido de toda su vida poder ser padre, porque era una situación compleja. Sacerdotes, gente importante en el pueblo de Israel, para los judíos. Pero él estaba sirviendo a Dios a pesar de su aflicción, a pesar de su angustia. Y él estaba ofreciendo incienso y él estaba haciendo una oración. Pero Zacarías, el texto no lo dice, déjame esta licencia escritural. Yo creo que estaba orando por el pueblo, que estaba haciendo lo que le correspondía a él, orar por la venida del Mesías. Él estaba ofreciendo incienso y decía, ven Señor, sálvanos del imperio romano. Ven Jesús, manifiéstate, envía al Mesías. Ven Señor. ¿Qué estaba haciendo? Hablando de él. Tenía problemas, sí, pero hablaba de él. Se vació de sí mismo y hablaba de él, oraba por la venida de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Este es el que me está dando a conocer. Este es el que entendió el plan. Este es el que se vació. Este está en un kénosis. A este lo voy a escoger para que prepare el camino. ¿Cuál es el problema? ¿Le falta un hijo? Bueno, ahí viene Juan el Bautista. No te preocupes, Zacarías. Este es el tiempo. ¿Por qué? Porque se había vaciado y estaba hablando de él. Se trataba de él. Y ahí donde apareció el ángel le dice, Zacarías, tendrás un hijo. Esto que te preocupaba por ahí es un detalle menor. Entendiste que no se trataba de vos sino de mí. Lo otro es un detalle para nuestro Dios. Mirá, vaciarnos de nosotros mismos no es una tarea fácil. Es un camino que cada día tenemos que recorrer. Como conclusión, iglesia, el origen no es actividad, es Cristo. La forma no es un método, es la kénosis, es vaciarnos. Y el fruto no es un logro, es una consecuencia. El origen del asunto no somos nosotros, es Cristo, es la forma de Cristo. El método no es una estrategia humana, es vaciarnos. Y el fruto no es algo que logramos por nuestro esfuerzo, es una consecuencia. Hermanos, hoy cerramos esta serie y este año, no mirando para atrás en todo lo que vivimos, diciendo, mirá todo lo que pudimos hacer en el año. Hoy cerramos este año y todas las series que vimos y lo que sí decimos es, wow, Señor, qué tremendo. Mirá todo lo que formaste en nosotros. No es todo lo que hicimos, mirá todo lo que formaste en nosotros. Cómo nos pudimos vaciar. Cómo la palabra de Dios encontró espacio y echó raíces en nuestro corazón. Por eso hubo cambios específicos en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hábitos que afectaron a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios encontró espacio, echó raíces. No es cuántas cosas pudimos hacer en el año. ¡Wow! Cuánto Dios se formó en mi vida. Mirá, estoy por terminar. Le voy a pedir a Román que me pueda acompañar. Quiero que hagamos algo juntos. Tengo unos 10 minutitos más antes de terminar. Me gustaría que, no hace falta que cierres los ojos, pero que puedas respirar profundo y mirar este 2025, lo que viviste. Que puedas recordar tu enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y que con profunda honestidad delante del Señor puedas reconocer cómo fue tu año. Para muchos
no fue un año más. Para muchos no fue un año liviano. Para otros fue un año que pasó sin pena ni gloria. Para otros fue superficial. Pero quizás reconozcas que este año fue un año especial. Quizás reconozcas que este año el Señor te llevó a revisar lugares profundos en tu corazón. Quizás este año te diste cuenta que Jesús te confrontó para revisar cuáles son tus verdaderas motivaciones. ¿Por qué le seguís? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Por qué le querés servir? Quizás este año el Señor te llevó a revisar los hábitos y aquellas actitudes que nadie ve, pero que vos sabes que están mal. Quizás este año el Señor te llevó a soltar inseguridades porque no te podés vaciar, porque no estás firme en tu identidad. Todo el tiempo estás con ese riesgo de que el otro piense algo de vos que vos no querés que piense. Quizás este año no pudiste dejar las formas que ya no son de bendición porque están tan arraigadas como un mandato familiar y no pudiste soltar eso. Quizás hoy seguís luchando con esas cosas viejas y ves a los demás que están con lo nuevo de Dios y vos decís, ¿y a mí cuándo? Hay que vaciarse. Muchos llegan a diciembre, a este año, con algunos cambios, forzados, algunos obligados. Pero mirá todo lo que recorriste. Algunos llegan cansados, agotados, otros decepcionados, algunos con un sabor a poco porque dijiste, me propuse muchas cosas y no llegué ni a un cuarto de mi lista. Algunos llegan a este diciembre con algunas ausencias, con fracasos, algunas cosas que quedaron en el camino. Quizás muchas cosas de las que viviste no fueron como esperabas. Tal vez llegaste hasta acá con asuntos que todavía no terminás de entender del todo por qué pasó lo que pasó. Pero ¿sabes qué, hermano? Está bien que así sea, porque así es la vida. El que vive enfrenta cosas así. Y estar en Cristo no te garantiza todas las respuestas. Estar en Cristo te fortalece para que cuando tengas la necesidad te vacíes de eso y te llenes de lo único que te puede fortalecer en la dificultad, su presencia. Porque en medio de todas nuestras ausencias es la presencia de Dios la que nos permite tomar la forma de Cristo. Tenés que recordar